Ecuación de Nernst. Este señor también es otro premio Nobel. Todos los de fisiología, la mayor parte son Nobel, ¿no? Porque han revolucionado lo que es el entendimiento, cómo funciona el cuerpo humano. Este señor postula un modelo, ¿ya? Ese modelo se establece a través del potencial de equilibrio de un ion. Ese es su error. Lo hacía como si tan solo la célula tenía un ion, indistintamente. El segundo error de su modelo es no considerar la permeabilidad. Error también. Quien considera permeabilidad, y ya no un ion, sino 3 iones que son los más comprometidos, viene a ser Goodman, Hutkin y Katz. También le dieron premio Nobel. Entonces, vamos a Nernst, porque ahí radica el inicio para establecer potencial de equilibrio. Este señor establecía que el potencial de equilibrio del sodio era positivo, del calcio positivo, del potasio negativo, en base a este modelo. ¿Qué decía él? El potencial de equilibrio de un ion está dado por R por T entre Z por F, logaritmo natural de la concentración de ion en el I entre LEC. Es una locura, pero le voy a tomar sobre eso. Es lógico, no queda otra. Pues, ¿están haciendo fisiología o están haciendo anatomía? Obligatoriamente deben saberlo. Pero es fácil, hasta un pirañita de 2 de mayo lo hace. ¿Por qué? Todo esto se traduce en esto, en 61. Listo. ¿Y cuánto es negativo? Si es un catión. Si es un anión, va a ser positivo. Listo. Primer parámetro. Segundo parámetro. El 61 funciona cuando es un monovalente, pero va a ser entre 2 si es un divalente. Ejemplo, calcio, magnesio. ¿Listo? Y de ahí aplica logaritmo de base 10 de la concentración del ion en el I, de la concentración del ion en el LEC. Imagínense, quiero calcular el potencial de equilibrio del sodio. Sodio positivo, lo digo, es negativo esto, 61, por logaritmo. ¿Qué tengo más en el sodio? Por ejemplo, el LIC va a ser 15, afuera está más 150. Esto me da 0,1. ¿Listo? Un logaritmo de base 10 de 0,1 es menos 61, me va a dar menos 1. Esto me da más 61. Listo, sin calculadora. ¿Todo de acuerdo o no? Simple. Entonces, tienen esta tablita para que se entretenga a fin de semana, ¿no? Y hacen la operación, igualito que he hecho yo, del potasio, del calcio, del cloro, del anión no tiene, del bicarbonato, y les va a dar ese valor. Y si lo complicamos un poquito, aquí tenemos la ecuación. Siempre se complica la fisiología, es bonita la fisiología, tienen que amarla la fisiología, tienen que colocarle emoción. Porque la base de que ustedes sean médicos a futuro, ¿cuál es? La fisiología. Y si no la quieren la fisiología, perdieron. Mejor váyanse a ingeniería. La fisiología es todo. Para entender la semiología, ¿qué necesitan? Fisiología. Para entender la fisiopatología, todos necesitan esto. Entonces guarden sus separatitas, sus diapositivos, que siempre van a acudir, ¿ya? a sus notas que tienen ahí. Entonces, Goodman y Hutkin y Katz ya nos da un modelo mucho más acertado, porque considera a 3 iones. Lo considera el sodio, lo considera el potasio y al cloro, aunque el cloro es pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque su potencial de equilibrio de cloro es idéntico al potencial de membrana, menos 70 milivoltios. Entonces, pasivo. Los que son más activos, ¿quiénes son? Sodio, despolarización, potasio, repolarización. Además, considera la permeabilidad. Si yo comparo la permeabilidad del sodio y el potasio, ¿quién es más permeable? El potasio. ¿Cuántas veces?
35 dice Guyton y Gannon dice 40 veces. ¿Ya? 3 guerras dice 40. Tienen que revisar. Para eso les he dado 5 textos. Rath dice 35. Por eso les doy el intervalo. Aquí les he puesto que es, en la otra diapositiva les he puesto 35 veces más permeable que el sodio. Es 1, el otro es 35 veces más. ¿De qué resulta la fórmula? Potencial de equilibrio va a ser igual, o de membrana va a ser igual a 61, negativo ya saben, por logaritmo de base 10 de esto. Permeabilidad del potasio, con la permeabilidad del potasio, 1. Si lo llevo a porcentaje, 100% permeable. Sodio, 4%, 0,04 en proporción. Y cloro, 45% de permeabilidad. O ponemos la permeabilidad en porcentaje. No, tiene que ser en proporción, sino que para que sea más semántico y uno entienda más fácilmente decir yo, el cloro tiene 45% de permeabilidad, en cambio el potasio es 100, es más fácil entenderlo, pero para la fórmula es en proporción. Alguna vez les he tomado esta fórmula, busquen su banco de preguntas, alguna vez, no sé si ahora les tomaré. Si no quieren, no les tomo. Cuando les digo no, les tomo. O sea, al revés. Entonces, ¿de qué sale esto? Permeabilidad del potasio por la concentración del potasio en el LEC, más permeabilidad del sodio por la concentración del sodio en el LEC, más permeabilidad del cloro por la concentración del cloro en el LIC. Dividido esto, permeabilidad del potasio por la concentración de potasio en el dentro de la célula, más permeabilidad del sodio por la concentración dentro de la célula, más la permeabilidad del cloro por la concentración del cloro fuera de la célula. ¿Ven? Hasta un pirañita lo hace. Es meter el dedo en la calculadora. Tienen que traer calculadora en el examen por si acaso. ¿Ya? Celular no se permite, pero sí calculadora. Y no se comparte. ¿Ya? Porque ahí está el problema del plato. Muy bien. Y les va a dar menos 70, menos 90. ¿Ya? Hay un ejemplo en 3 guerras. Use 3 guerras y ahí les hace un ejemplo. Y en prácticas tienen que verlo también. Van a trabajar con el nervio ciático de un anfibio y el gastrocnemio. Y necesariamente tienen que hablar esto. ¿Bien? Es bonito, es un espectáculo ver esto. Para fisiología, manos, palpatos, ojos, miratos. El que no ve, no observa, no manosea, no aprende. Entonces es importante para aprender manosear el enamorado. ¿Ya? Pinza de voltaje. ¿Qué es la pinza de voltaje? Bueno, aquí 2 señores descubrieron esto. ¿Ya? ¿Qué descubrieron? Este modelo. Utilizaron una neurona de gigante de axón de calamar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mide 1 milímetro. Lo veo. Son 1000 micras. Es fácil de obtener. ¿Y qué hicieron? Utilizaron un electrodo de estímulo y un electrodo de registro. El electrodo tenía un estimulador, ¿no? Ustedes van a tener en prácticas el estimulador de Harvard y van a tener un registro, no van a tener osciloscopio, van a tener un timógrafo para que ustedes vean potencial de acción. Es espectacular eso. Entonces, gracias a este modelo, estos señores Hutkin y Haslem les dieron el premio Nobel. Unos premios Nobel son, porque descubrieron cuáles eran los eventos eléctricos para generar el código de comunicación de los seres vivos. Esos códigos se llaman potencial de acción, lo que ven ustedes acá. Y ustedes lo van a ver en prácticas. ¿Qué es un potencial de acción? Como les digo, es un código de comunicación de célula a célula. Yo les pregunto, ¿una neurona tiene potencial de acción? Sí, porque es muy excitable. ¿Un glóbulo rojo tiene potencial de acción? Sí, pero es poco excitable, pero tiene. Entonces, todas las células tienen y generan potenciales de acción. ¿Bien? Entonces, tenemos un punto acá, que es de menos 70 milivoltios. ¿Qué era menos 70 milivoltios en una neurona? ¿Se acuerdan de esto o no? Ese es un potencial de membrana o reposo, es lo mismo. Si recibe un estímulo, aquí, cualquiera, que llega al umbral, a este puntito, quiere decir
que se genera una respuesta. ¿Ya? Se genera una respuesta. Y cuando llega a este punto que se llama umbral, quiere decir que la célula se despolariza completamente. ¿Qué significa despolarización? Que ingresa el sodio, ¿ya? Y despolariza. Normalmente la célula es aquí en reposo, este es el LED y este es el LIC. Entonces acá es negativo, aquí es positivo. Pero ingresa el sodio, ¿qué va a pasar acá? Cambia la polaridad y se llama despolarización. Pero llegando al potencial de umbral acá, todo el sodio que está afuera ingresa. ¿Ya? No es que una parte de sodio ingrese y otro no ingresa. Y eso provoca la inversión de la polaridad. Acá es 0, lo más que llega es 35 milivoltios. Puede ser 10, puede ser 0, puede ser menos 10, pero es 35, lo máximo. Nunca llega a 61, que es el potencial de equilibrio. Nunca. Entonces llega aquí y se cierran los canales de sodio. ¿Y quién se apertura? Los de potasio, que se llama repolarización. Y de ahí no llega a su potencial de membrana, llega a lo que se llama la post-hiperpolarización, esta parte. Se post-hiperpolariza. Una cosa es post-hiperpolarización y otra cosa es hiperpolarización. Una vez que llega ahí, comienza a funcionar la bomba ATPasa sodio-potasio. El sodio que entró lo saca y el potasio que salió lo entra y llega nuevamente a la célula a su reposo para recibir otro estímulo y dar otra respuesta. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser un potencial de acción? A ver, ¿qué es un potencial de acción? En la listita me gusta a mí porque ahí está todo. El cambio de cargas entre el medio interno y el medio externo. Ya, es la inversión de la polaridad, ¿cierto? ¿Qué partes tiene el potencial de acción? Umbral, despolarización. Tendría un potencial de membrana primero. Reposo. Tiene un potencial de umbral. Todo el mundo, por ejemplo, si yo quiero medir la visión de ustedes, no todos tienen la misma visión. Algunos tienen miopía, y frecuentemente la miopía va con astigmatismo. Otros son hipermétropes y otros son hemétropes normales. Entonces, de tal manera, eso también es umbral. Uno, por ejemplo, para que tenga éxito en el amor, busca uno que vea bien o que sea cieguito. No, que sea cieguito, porque no se dé cuenta de nada. Lógico. Y tienen que aplicar la fisiología de ustedes. Entonces, cada uno tiene un umbral. Por ejemplo, no todos perciben el dulce de la misma manera. ¿Cierto o no cierto? ¿Ha visto su abuelito? El arequipeño viejito le gusta el rocoto. El rocoto tiene capsaicina. ¿Y qué pasa con mis células gustativas? Se hiperpolariza. En vez de endulzar su taza de té con 2 cucharaditas de azúcar, le meten 3 o 4, porque no siente. O el que fuma, el fumador no siente tampoco, le mete sal más y le mete más azúcar. Todo depende de umbrales de estímulo. El umbral es todo. Lo mismo como cuando uno come algo dulce y luego quiere tomar algo que es menos dulce. Claro, el que puede discriminar, por ejemplo, el dulce son los bebitos, pero el que fuma y ha consumido antibióticos ya no tiene el mismo umbral de dulce. ¿Bien? Necesita de más estímulo para descargar una respuesta. Por ejemplo, tengo un potencial graduado. Por ejemplo, aquí en uno, tengo un estímulo. ¿Hay respuesta o no respuesta? No hay, porque no llega a ¿dónde? Al umbral. ¿Qué es el umbral? Es una magnitud de estímulo que cuando yo llego al umbral, tengo la ley del todo o nada. ¿Bien? En 2, ¿tengo o no tengo umbral? No llego. No pasa nada. Pero ¿qué pasa en 3? Ya, ahí sí llego. Pero ¿cómo llegué? No sé. No sé cómo llegué, pero llegué. Entonces eso se llama sumación temporoespacial. Imagínense una neurona. Una neurona tiene dendritas, ¿no tiene dendritas? Sí. Tiene dendritas. La comunicación es a través de las dendritas. ¿Ya? Entonces, y acá tienen su axón y su terminal, el teledendrón. Listo. Entonces, yo tengo un estímulo acá, 1.
y estimulo acá, ¿eh? No es suficiente, puedo tener otro estímulo acá, E2. Llego a este punto. Y tengo otro estímulo acá, E3. ¿Esa es sumación espacial o temporal? Espacial. Espacial. Porque si fuera temporal, sería así. E1 estimula, no llego. E1 aumento. E1 aumento, es tiempo. Necesito de tiempo para generar una respuesta. Todo está que llega al cono axónico, acá. Llega al cono axónico y se propaga. Y va a depender si tengo mielina o no tengo mielina. Si tengo mielina, se conduce más rápido. ¿Por qué? Porque esta es zona de resistencia y esta es zona de conductancia. Los Rambier son de conductancia, no hay vaina de mielina. En el sistema periférico se acuerda que había unas células de Schwann que revestían a la fibra nerviosa. Esas son mielinizadas. En cambio, en el sistema nervioso central habían no Schwann, sino los oligodendrocitos, ¿se acuerdan? Que también revestían, no tan solo un axón, sino varios axones. En cambio, en el periférico es a un solo axón. Y aquí se da el flujo iónico así, saltatorio. Entonces, esta me conduce a 70, 120 metros por segundo. Es rápida. En cambio, las que son desnudas, es lentita, 0,5, 2 metros por segundo. Son lentitas. Por ejemplo, para la temperatura es lentita. Para el dolor crónico, lentita. ¿Bien? Veamos aquí. ¿Aquí ha habido sumación o no ha habido sumación? No ha habido sumación, ni temporal ni espacial. De frente llega al umbral y se invierte la polaridad. Aquí, ¿hay respuesta o no hay respuesta? No hay respuesta, eso se llama hiperpolarización, que es diferente a post-hiperpolarización. ¿Qué pasa con las células? Es más negativa. Ejemplo, cuando van al dentista ustedes, el dentista les administra un anestésico derivado de la cocaína, ravocaína, lidocaína, carbocaína, cualquiera de las inas, pero con epinefrina. En cambio, ustedes médicos no utilizan con epinefrina, porque si no, necrosan. Van a hacer una uña, por ejemplo, y utilizan la del odontólogo, se necrosa el dedo por vasoconstricción. En cambio, el odontólogo quiere que haya vasoconstricción porque no haya hemorragias. Bueno, salen del odontólogo y ¿qué pasa con su lengua? ¿La pueden dominar o no? No. Se nos muerde la lengua. Quieren besar y tienen que mover el labio para... ¿Qué pasó con mi boca? ¿Qué pasó? Se hiperpolarizó. Hasta que se metabolice el anestésico. Y eso no es rápido, eso demora una hora y media, depende de cuánto les administran. Eso se llama hiperpolarización. En cambio, la poshiperpolarización, ¿qué era? Cuando salía más potasio de lo que debe ser. Y es normal que salga más potasio, porque está en la zona refractaria. Justamente vamos a ver eso ahora. Aquí mejor todavía lo ven en esta imagen. Estímulo subumbral, ¿hay respuesta o no hay respuesta? No hay respuesta. Estímulo umbral, sí hay respuesta. Estímulo supraumbral, aumenta la magnitud de estímulo, pero nunca supera esto, la amplitud, nunca. Lo que puedo estimular es la frecuencia de respuesta, pero nunca supero la ley del todo o nada. Imagínense que yo, con un 2 milivoltios, por decir, tengo esta respuesta, esto es amplitud, le coloco 10 milivoltios, no significa que va a ir hasta el techo. No. Tengo la ley del todo o nada. ¿Qué dice la ley del todo o nada? Cuando llego al umbral, toda la célula se despolariza. Aún le quite el estímulo o aumente la magnitud del estímulo. Siempre va a ser la misma. Bien. Vamos a refractariedad. Antes de ello, miren, cuando hablamos de despolarización, siempre hablamos del sodio, ¿ya? Pero recuerden que el sodio y el potasio son cationes, ¿ya? ¿Cierto o no es cierto? Son cationes.
Entonces, el influjo de sodio despolariza. Pero si yo al potasio lo hago salir, la célula se hace más negativa y provoca hiperpolarización. O si impido que salga el potasio, la célula se hace más positiva y a eso se llama despolarización. Entonces, quiere decir en otros términos que no tan solo el potencial de acción es dependiente de quién, del sodio, también es dependiente del potasio. Ejemplo, corazoncito. En el corazón humano tenemos una propiedad que se llama el vagotropismo. ¿Y de quién depende ese vagotropismo? Del nodo sinusal, K-flag, ¿ya? K-flag. ¿En dónde se encuentra K-flag? ¿Se acuerdan que ya les dije? ¿Ah? K-flag. ¿Dónde se encuentra? En la pared de la precava, en desembocadura en aurícula derecha. Ahí no está en aurícula derecha, sino en la pared de la precava. Y es responsable del automatismo cardíaco. Entonces, ¿quién gobierna esto? El sistema nervioso autónomo. Él tiene sistema simpático y parasimpático, pero es autónomo, es automático, es vegetativo. Uno, por ejemplo, puede estar en coma. ¿Qué es el coma? ¿Qué es coma? ¿Qué es coma? Tienes razón, habla, está bien lo que has dicho tú. ¿La pérdida de qué? De la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Melanie. Melanie me dice, le pregunto, ¿quién eres? Melanie. A un paciente en coma le pregunto, ¿quién eres? ¿Me responde o no me responde? No me responde, porque no tiene conciencia. ¿La conciencia dónde está? En la corteza cerebral. Pero veo que su corazón funciona y respira. Entonces, la respiración y la función cardiovascular, ¿dónde están? ¿En la corteza cerebral o es subcortical el funcionamiento? Es subcortical. ¿Dónde está? En el bulbo raquídeo. ¿Ya? En el bulbo raquídeo. Entonces, el individuo en coma no tiene conciencia porque su corteza cerebral está bloqueada y tan solo tiene la función subcortical. ¿Ya? Porque ahí existe el centro cardioacelerador, el inhibidor y el centro vasomotor. Eso lo van a descubrir en la próxima fase. ¿Ya? Qué bonito eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, en cambio el simpático aumenta. Entonces el simpático es taquicardizante, en cambio el parasimpático es bradicardizante. Entonces, este parasimpático tiene un neurotransmisor que viene a ser la acetilcolina. Y la acetilcolina a nivel del corazón lo que provoca es bradicardia, porque actúa sobre unos receptores. Hay M1, M2, M3, M4, M5. El 1, 3 y 5 son excitadores. El M2 y el M4 son inhibidores. Entonces, ¿sobre quién creen que actúa la acetilcolina en el corazón, en el nodo sinusal? M1, M2, para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Por ejemplo, les hablé de un reflejo, un Besol-Harish, ¿se acuerdan? No. ¿Qué es Besol-Harish? ¿Ah? Es el desmayo. ¿Ya? Es el desmayo. Donde en la siguiente fase, acuérdenme, lo voy a hacer desmayar para que relajen esfínteres, ¿ya? Le voy a cambiar el pH de la sangre, pero ahora no puedo porque ahora estoy apurado. Quiero llegar a la neuromuscular en la próxima clase. Entonces, cuando yo los hago interventilar, cambio el pH. Entonces, van a desmayarse ustedes. Entonces, uno del desmayo es por bradicardia, ¿ya? Estímulo vagal, Besol-Harish. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para que yo baje la frecuencia cardíaca es importantísimo, porque imagínense que tengo estímulo simpático, ¿colapsa el corazón o no colapsa? Uno se muere por taquicardia, pero también por bradicardia uno se muere. Entonces, ¿qué receptores va a tener el nodo sinusal? ¿M2, M4 o M1, M3, M5?
para disminuir la frecuencia cardíaca. M2 y M4. M2 y M4. ¿Y cómo lo hace? Miren, de esta manera. Lo que hace es incrementar el flujo de potasio. Si sale potasio, ¿cómo se carga la célula? Más negativa. Y si hace más negativa, ¿es más excitable o menos excitable? Menos excitable. Aquí, por ejemplo, cuando la acetilcolina actúa en forma de despolarización, lógico, si yo impido que salga el potasio, la célula se despolariza. Ejemplo, tienen acá la miosis. ¿Qué viene a ser la miosis? Tienen ustedes acá la pupila, este es el esfínter de la pupila, y tienen el músculo radial acá. Quien gobierna el radial es el simpático, y el que gobierna el esfínter o circular es el parasimpático. Entonces la miosis, que viene de contracción, la pupila se hace más pequeña. En cambio, en la midriasis es una pupila grande, ¿sí? Y ese es simpático, ¿ya? Porque estimula el radial, no el esfínter. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy estimulando o estoy inhibiendo? Estoy estimulando el cierre de la pupila. ¿Bien? En cambio acá se contrae el radial y tengo midriasis. ¿Ya? Midriasis. Y ustedes deben explotar esto con sus compañeros o sus trampas. Vean su globo ocular de su compañero a la misma luz. Si se hace miótica, quiere decir que tienen antipatía, cólera, ira. Es fácil es detectar eso. En cambio, si se hace midriática a la misma luz, se dilata, su ojo se vuelve bonito, entonces hay empatía, hay ropa tendida. ¿Eh? Es bonito, uno descubre a través de los ojos todo, pero hay que descubrir cómo es el globo ocular. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la miosis, ¿por qué se produce? M2, ¿con cuál se produce la miosis? ¿M1, M3, M5 o M2, M4? M1, M3, M5. ¿Estamos de acuerdo? Va a venir en el examen, por si acaso, ejemplos. Bien, vamos. Conducción del potencial de acción. Si no hay preguntas, dígame nomás. La conducción en práctica, dime. En práctica sabía algo de la ranita en el que habían dos ejemplos cuando dábamos dos toques. Era de que la respuesta podía considerarse como una o como dos respuestas. Si lo hacíamos, por ejemplo, muy rápido a veces... No, es que ahí... así. A ver, señor. Para que funcione la ley del todo o nada, es un axón, es una fibra nerviosa. Tú has trabajado no con una fibra, has trabajado con un nervio. Entonces, como tienes cientos o miles de fibras nerviosas, le das un estímulo, responde unas. Le das otro estímulo mayor, responde más. Eso se llama reclutamiento. ¿Ya? Entonces, ahí no vas a poder ver la ley del todo o nada. ¿Cuándo funciona la ley del todo o nada? Un axón, una fibra nerviosa. Un nervio no. El nervio está constituido por cientos o miles de fibras nerviosas. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos. Conducción del impulso nervioso. Entonces, ¿cómo se conduce? Entonces, ya ustedes saben internamente cómo es la célula negativa y externamente positiva. Es un dipolo. Entonces, si recibe la neurona un estímulo cualquiera, entonces, ¿qué va a pasar? Entra por sitio A. Entonces, entra el sodio y ¿quién sale? Potasio. ¿Eso cómo se llama? Potencial de acción. ¿Se conduce o no se conduce? Se conduce porque es una ley del todo o nada. Se conduce, no es una parte, no, es todo. Es como por decir, yo tengo acá tres depósitos, miren, tres beakers acá. Agarro y le coloco 4 grados centígrados, 25 grados centígrados y le coloco 40 grados centígrados. Y les hago colocar las manos acá. ¿Ya? Entonces, esta temperatura es insensible al calor, ni frío ni calor. Lo mando aquí. ¿Qué deberían sentir? Frío.
¿cierto o no cierto? Y después lo mando aquí. ¿Qué deberían sentir? Calor. Y el alumno dice, siento frío. ¿Estás loco? Eres así. ¿Por qué razón? Por la ley del todo o nada. A un estímulo yo necesito una respuesta. ¿Y a qué va a responder? Al primer estímulo, que es frío. Igual acá. 25 llega acá, calor. Cuando llega acá, no va a decir frío, va a decir siento más calor. Oye, estás loco, estás yendo de 40 a 25. No, pues, así es nuestro organismo. Tengo que responder el primer estímulo para procesar un segundo estímulo. Bien, esa es ley del todo o nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se despolarizó. Pero aquí el sodio, ¿a quién busca? ¿Va a buscar al potasio o va a buscar a un anión? A ver, por polaridad. ¿O hay electrolitos trans también? No hay trans, pues. Un catión busca siempre un anión. Entonces este se va para acá, despolariza el sitio B, ¿ve? Después busca y hace todo este circuito. Eso se llaman ondas electrotónicas, ¿sí? Electrotónicas. Y se dan las despolarizaciones así. Este es a nivel de membrana. Ahora, ¿por qué es en un solo sentido? Eso se llama ortodrómico. Siempre va en el sentido del soma al terminal, siempre. Pero cuando yo aíslo una fibra nerviosa o un nervio, ya se da también antidrómico, en los dos sentidos. ¿Por qué razón? Ya no funciona el sumidero energético, esto. Sumidero energético. ¿Y qué es el sumidero energético? Porque el potasio está saliendo. Y al salir es refractario y nunca permite de que haya una despolarización por detrás donde está el potencial de acción. Entonces repito, ¿cómo es la conducción en las fibras nerviosas? Ortodrómico, del soma al terminal. Pero si yo aíslo el nervio o la fibra nerviosa, puede ser en este sentido o en este sentido. Este se llama antidrómico. Normalmente es ortodrómico, del soma al terminal. Bien. Y hay células nerviosas que tienen la esfingomielina. ¿Y qué nos da la esfingomielina? Un aislamiento. Nos da una resistencia o aislamiento al flujo eléctrico. De tal manera que este es el cono axónico, ahí todo se genera acá, en el cono axónico. Una vez que recibe el estímulo, se da esto. ¿Por dónde se da la despolarización o flujo iónico? Por las zonas desnudas. ¿Y cuáles son las zonas desnudas? Rambier. ¿Ya? Rambier, los nodos de Rambier. En cambio, ¿se puede haber flujo aquí? No, porque es un aislamiento, es zona de resistencia. ¿Dónde va a conducir? Tan solo en las zonas de Rambier, nada más. Entonces, estas fibras pueden conducir 70 a 120 metros por segundo. En cambio, las desnudas, medio metro a 2 metros por segundo. Es poquito. Por decir, la función propioceptiva es rápida o lenta. Es rápida. En cambio, temperatura es lenta o rápida. Es lenta. Dolor crónico es lento. Bien. ¿Ya estamos en recreo? Sí, ¿no? Quedan 10 minutos. Ah, aquí está mi grillo. Recién he tocado. Bien, preguntas o dudas. No vamos a quedar en refractaridad. Hay cosas, varias cosas que tengo que explicarles. ¿O quieren hacerlo? ¿Lo hacemos? No. ¿Se han cansado o no se han cansado? Claro, neuromuscular, lógico. Hago el músculo y aquí ya me faltan 3 diapositivas. 3 son. Preguntas no diapositivas. Este es bonito, esto lo hagan en práctica, se llama rebobase la cronaxia y el tiempo útil. ¿Qué más bonito es? Esta es sensibilidad
y es la clasificación de Langer y Gasser. A ver, si no avancemos, tenemos 5 minutos, creo, ¿o no? 10. 5. Ya. Refractariedad. ¿Qué viene a ser refractariedad? Es la incapacidad de dar respuesta, o es refractario, ¿no? Entonces, cuando la célula se despolariza, no puede recibir otro estímulo, porque sería un problema realmente. Entonces, nosotros tenemos una zona que se llama periodo refractario absoluto y el otro se llama relativo. Pero ustedes vean, de rojo está el potencial de acción acá. Llega al umbral, se despolariza, ¿ya? Se repolariza y de ahí tiene el post-hiperpolarización, ¿ya? Hasta llegar al reposo. Entonces vean, toda esta zona de acá, de aquí hasta aquí, es refractaria absoluta, no respuesta. ¿Y por qué no respuesta? Porque los canales de sodio están cerrados. Entonces, imagínense que este modelo le ha dado un estímulo de 1 milivoltio y he tenido respuesta. Le doy 10 milivoltios 10 veces, ¿responde o no responde? No va a responder, porque estoy en la refractaria. Y la refractaria es seguridad. Entonces, nuestro corazón, por ejemplo, es totalmente refractaria. No puede recibir otro estímulo después que inicia el ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco son 800 milisegundos. Entonces, imagínense que se está despolarizando, está en 10 o 50 milisegundos, no va a recibir otro estímulo. Hay uno que manda ahí. ¿Y en el caso de arritmia? Cuando hay arritmias ya no funciona la seguridad. Ya no funciona, ¿no? Y ya van a ver ustedes los bloqueos. Bloqueo de MOBIS 1, bloqueo de Wenckebach, bloqueo de MOBIS 2. ¿No? Es un espectáculo ver eso. Todavía no. ¿Y ante un electrocutamiento? No, tampoco el reclutamiento. Ahí hay un sencillo funcional. ¿Ya? No te quiero complicar la vida, y vamos a llegar a eso. ¿Ya? Ahí nomás. Entonces, ¿cuándo va a responder la célula a un segundo estímulo? Cuando está en la zona refractaria relativa. Ahí recién. Y eso con el modelo del nervio ciático lo pueden comprobar. Ya han hecho prácticas, creo, ya me han dicho, no, han hecho prácticas. Es bonito eso, es un espectáculo. Entonces, aquí no responde, porque recién, miren, aquí está actuando la bomba ATPasa sodio-potasio. Está sacando el sodio y está metiendo el potasio. Y recién va a responder acá, cuando llega al potencial de membrana o reposo, justo ahí. Entonces, en resumen, ¿qué viene a ser la zona refractaria? Es una zona que la célula no responde porque los canales de sodio están cerrados. Esa es la razón. En cambio, en el relativo, ya se abre, comienza a abrirse y pueden responder por algo relativo. Bien. Clasificación de Langer y Gasser. Langer y Gasser clasificaron en el año 1930, hace mucho tiempo, ¿no? Pero le dieron el premio Nobel también. Puro Nobel son. Clasificaron a las fibras nerviosas de mamífero en 3 tipos, A, B, C, en base al diámetro y velocidad de conducción. Después ya apareció Golgi, son 2 señores que hablaron de la numérica. Y acá tengo las 2, la de Langer y la numérica. ¿Bien? Entonces, mientras la fibra era más gruesa en diámetro y mielinizada, conducía más rápido. En cambio, las desnudas y delgadas conducían más lento. Ejemplo, si tenía un diámetro de 20 micras, conducía 120 metros por segundo. En cambio, si tenían ustedes una micra, conducía a 2 metros. ¿Bien? Entonces, fácil de entender. Ahora, lo clasifican por letras Langer y Gasser, A, B, C. En A tengo el alfa, el beta, el gamma y el delta. La función la tienen aquí. El alfa es propioceptiva. ¿Qué es la función propioceptiva? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la propiocepción? Es la sensación que nos permite establecer cómo está nuestro cuerpo en el espacio. Mi mano está arriba, mi mano está escribiendo, estoy caminando. Eso es una función muy importante. Nos vamos a quedar ahí porque hay muchas cosas que tengo que explicarles acá.